La función del derecho penal en el Estado de Derecho. 1. ¿Qué es el Estado de Derecho? Respuesta: el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el cual todas las personas, instituciones y entidades, incluyendo el Estado mismo, están sujetos a leyes justas, públicas y aplicadas de manera imparcial y eficiente. En un Estado de Derecho, las leyes son claras, estables y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las características clave de un Estado de Derecho incluyen: 1. Supremacía de la ley. Las leyes son la norma suprema que regula la conducta de todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, y todos están sujetos a ellas. 2. Principio de legalidad. Este principio establece que las acciones del gobierno y de las autoridades públicas solo pueden realizarse de conformidad con las leyes establecidas y no de manera arbitraria o discriminatoria. 3. Separación de poderes. El Estado de Derecho se basa en la división de poderes entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, lo que garantiza el equilibrio y control entre estos poderes y previene el abuso de autoridad. 4. Garantías procesales. Los ciudadanos tienen derecho a un debido proceso legal, lo que significa que deben ser tratados con justicia y equidad en los procedimientos judiciales, y que sus derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y a un juicio justo, deben ser respetados. 5. Responsabilidad y transparencia. En un Estado de Derecho, las autoridades públicas son responsables ante la ley por sus acciones y decisiones y deben actuar de manera transparente y justificable. En resumen, un Estado de Derecho garantiza que el poder del Estado se ejerza de manera justa y en conformidad con las leyes establecidas, protegiendo los derechos y libertades de los ciudadanos y evitando el abuso de poder. 2. ¿Cuál es el modelo de Estado en Bolivia? Respuesta: el modelo de Estado en Bolivia está establecido en la Constitución Política del Estado, promulgada en 2009. Bolivia se define como un Estado plurinacional comunitario, que se caracteriza por reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural y lingüística de su población, así como la autodeterminación de sus naciones y pueblos indígena originario campesinos. Este modelo busca promover la inclusión social, política y económica de todos los ciudadanos, respetando la diversidad cultural y garantizando los derechos humanos y fundamentales de todos. Además, se enfoca en la redistribución equitativa de la riqueza, el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente. El Estado plurinacional de Bolivia también se rige por los principios del Estado de Derecho, asegurando la supremacía de la ley, el principio de legalidad y la separación de poderes. 3. ¿Cuál es la función del derecho penal? Respuesta: la función del derecho penal es proteger a la sociedad mediante la prevención y sanción de delitos. Cumple varias funciones esenciales, entre ellas: 1. Prevención general. El derecho penal busca disuadir a los miembros de la sociedad de cometer delitos, estableciendo normas de conducta y sanciones legales que actúan como un elemento disuasorio. 2. Prevención especial. El derecho penal también busca prevenir que las personas condenadas por delitos vuelvan a delinquir, a través de medidas de rehabilitación, resocialización y, en algunos casos, incapacitación. 3. Sanción y castigo. El derecho penal establece sanciones y penas para aquellos que violan las leyes penales, proporcionando una respuesta a las infracciones y asegurando la justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto. 4. Protección de bienes jurídicos. El derecho penal protege bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física, la propiedad, el honor y otros valores e intereses esenciales para la convivencia social. 5. Restablecimiento del orden jurídico. Cuando se comete un delito, se viola el orden jurídico. El derecho penal busca restablecer ese orden mediante la imposición de penas y sanciones a quienes cometan delitos. 6. Reparación del daño. El derecho penal tiene como objetivo garantizar la reparación del daño causado por el delito a las víctimas, tanto en términos materiales como emocionales, así como asegurar la responsabilidad civil de los delincuentes. 7. Mantenimiento de la paz social. Al sancionar el comportamiento delictivo y proteger los bienes jurídicos fundamentales, el derecho penal contribuye a mantener la paz y la seguridad en la sociedad. 4. ¿Cómo está relacionada la función del derecho penal en la sociedad con el modelo de Estado en el que se aplica? Respuesta: la función del derecho penal en la sociedad está estrechamente relacionada con el modelo de Estado en el que se aplica.
ya que el derecho penal refleja y busca promover los valores y principios fundamentales del Estado. Cada modelo de Estado tiene sus propias prioridades y enfoques en cuanto a la justicia, la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, el derecho penal debe estar diseñado y aplicarse de acuerdo con estos objetivos y valores del Estado, con el fin de mantener el orden social, prevenir y sancionar delitos, y proteger los derechos y libertades fundamentales de los individuos en la sociedad. 5. ¿Qué es el principio de legalidad? Respuesta: el principio de legalidad es un principio fundamental en el derecho penal que establece que no puede haber delito ni pena sin una ley previa, escrita y estricta que lo tipifique y sancione. Este principio se basa en la idea de que las personas tienen el derecho de conocer de antemano qué conductas están prohibidas y son apropiadas las consecuencias legales de cometer un delito. El principio de legalidad tiene varias implicaciones importantes, como garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos individuales y limitar el poder punitivo del Estado. Se encuentra consagrado en la mayoría de las constituciones y sistemas legales alrededor del mundo, y suele estar expresado en latín como nullum crimen, nulla poena sine lege, que significa no hay delito ni pena sin ley. 6. ¿Qué es el principio de irretroactividad de la ley? Respuesta: el principio de irretroactividad de la ley es una regla fundamental en el ámbito del derecho, que establece que las leyes no pueden aplicarse a hechos o situaciones ocurridas antes de su entrada en vigor. Este principio garantiza la seguridad jurídica y protege a los ciudadanos de posibles cambios legislativos que pudieran afectarles de manera desfavorable en relación a situaciones o conductas que ya han tenido lugar en el pasado. En el ámbito del derecho penal, este principio toma una especial relevancia, ya que impide la aplicación retroactiva de normas penales más desfavorables o severas para el acusado o condenado. Sin embargo, si una nueva ley penal resulta ser más favorable para el acusado, la retroactividad puede ser aplicada en beneficio del mismo. 7. ¿Cuál es el principio de reserva de ley y cómo repercute en las fuentes del derecho penal y su alcance? Respuesta: el principio de reserva de ley es un principio fundamental en el ámbito del derecho penal, que establece que solo el legislador, mediante la promulgación de leyes, puede establecer delitos y sanciones penales. Esto significa que las normas penales deben ser creadas exclusivamente por el Poder Legislativo a través de leyes formales y no pueden ser establecidas por otras fuentes del derecho, como reglamentos, decretos u órdenes administrativas. La repercusión del principio de reserva de ley en las fuentes del derecho penal es que limita y restringe el alcance de otras fuentes normativas en la creación y modificación de delitos y sanciones. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica, la previsibilidad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al asegurar que solo el órgano democráticamente legitimado pueda establecer las normas penales. 8. ¿Qué es la conditio sine qua non? Respuesta: la conditio sine qua non, también conocida como la condición necesaria o condición indispensable, es una expresión en latín que se utiliza para fotografía a algo que es esencial o absolutamente necesario para que ocurra un resultado específico. En otras palabras, es un requisito que debe cumplirse para que un evento o situación se desarrolle. En el ámbito del derecho, esta expresión se utiliza en diversas áreas como la teoría de la causalidad en responsabilidad civil, para determinar si una acción o una omisión fue un factor determinante en la producción de un daño o un perjuicio. 9. ¿Qué es el sujeto activo? Respuesta: el sujeto activo es la persona o entidad que realiza la acción que constituye un delito o falta, es decir, quien lleva a cabo la conducta típica, antijurídica y culpable que da lugar a la responsabilidad penal. El sujeto activo puede ser una persona física, como un individuo, o una persona jurídica, como una empresa o una organización. En algunos casos, el sujeto activo puede ser específicamente definido por la ley, por ejemplo, cuando un delito solo puede ser cometido por ciertas personas en virtud de su posición, función o características particulares. En otros casos, el sujeto activo puede ser cualquier persona que cometa el delito en cuestión. Es importante distinguir al sujeto activo del sujeto pasivo, que es la persona o entidad que sufre las consecuencias del delito o falta, como la víctima o el titular del bien jurídico protegido. 10. ¿Qué es el sujeto pasivo? Respuesta: el sujeto pasivo es la persona o entidad que sufre las consecuencias de un delito o falta cometida por el sujeto activo. El sujeto pasivo puede ser considerado la víctima del delito, aunque también puede ser un tercero o incluso el Estado, en función del bien jurídico protegido afectado por la acción delictiva. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido, es decir, el individuo,
grupo de personas, entidad o institución en sus intereses, derechos o valores incide directa o indirectamente en la conducta delictiva del sujeto activo. Es importante distinguir al sujeto pasivo del sujeto activo, que es la persona o entidad que realiza la acción que constituye un delito o falta. 11. ¿Qué es el bien jurídico protegido en el contexto legal? Respuesta: el bien jurídico protegido es un concepto utilizado para fundamentar a los valores, intereses, derechos o instituciones que la ley busca a través de la tipificación de proteger y la imposición de sanciones. Estos bienes jurídicos son fundamentales para la convivencia social, el orden público y el funcionamiento del Estado. Algunos ejemplos de bienes jurídicos protegidos incluyen la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, la seguridad, la salud pública, el medio ambiente, la administración pública, la justicia y la moral, entre otros. La identificación y delimitación del bien jurídico protegido en un delito específico es esencial para comprender la naturaleza, la gravedad y el alcance del mismo, así como para establecer las sanciones adecuadas y determinar si existe concurrencia de delitos o si un delito absorbe a otro. Además, el bien jurídico protegido puede ser un factor relevante para determinar si ciertas conductas deben ser despenalizadas o si nuevas conductas deben ser tipificadas como delitos.